En el caso del departamento de Petén, la imposición del estado de sitio nace a raíz de la petición, a raíz de la necesidad de seguridad de la mayor parte de la población de Petén. Era una exigencia de la sociedad. Hoy, la mayor parte de los peteneros estamos dispuestos a sacrificar libertad por seguridad, porque creemos que es necesario vivir en mejores condiciones. ¿Qué es lo normal para los peteneros? Para los peteneros, una vida normal, una vida tranquila es lo que estamos viviendo en este momento bajo el estado de sitio, en donde se han reducido hasta casi un 90% el número de índices de criminalidad acumulada. Solo para que tenga idea, en el mes de junio del año pasado, hubieron 32 muertes violentas en el departamento de Petén. Con el estado de sitio, en el mes de junio, solo hemos tenido 5 muertes violentas en el departamento de Petén. Pero la reflexión es la siguiente: no se necesitó ni más policías ni más soldados para poder imponer el estado de sitio. El estado de sitio en el departamento de Petén fue un estado de sitio light, pero que también, como lo dice la fiscal general, básicamente buscamos dos cosas. Uno, evitar la aportación de armas de fuego, que era importante, era un elemento importante. Y lo segundo, se ha judicializado y se ha respetado cada uno de los procesos. Porque si bien es cierto, el estado de sitio permite en un momento dado detener a la persona más tiempo, permite poder ingresar sin una orden judicial, cada uno de los allanamientos, cada una de las acciones ha sido acompañada por el Ministerio Público en los operativos más grandes, acompañados por la Procuraduría de los Derechos Humanos y siempre con una orden judicial. Pero ¿y entonces para qué el estado de sitio? Era una necesidad, era un deseo y era una cosa que estaban pidiendo los peteneros. Muy bien, ahora nos vamos a meter, nos quedan pocos minutos para terminar este conversatorio con preguntas que me tocan a mí. Luego vienen las preguntas numerosas del público que vamos a tratar de contestar la mayoría de ellos. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué pasamos después? A ver, parece que en Guatemala nos hemos acostumbrado a la muerte. Parece que de alguna manera la indignación es en un momento, pero la indignación no se traduce en movilización, en acción. Y esto también se explica, y lo decía mucha gente, con lo terrible del conflicto, de la guerra, con lo que la gente vivió, con el horror que se vivió, el miedo y el silencio, que era la única manera de mantenerse vivo. Y que eso explica mucho de lo que está pasando hoy respecto de esta manera de no movilizarse de los guatemaltecos. Frente a hechos terribles como los acontecidos en este departamento, ¿cómo se pasa a la acción? Pero ¿cómo se pasa a la acción desde los diferentes sectores? ¿Cómo se pasa a la acción desde el Ministerio Público, desde la Comisión Internacional, desde la responsabilidad del Estado, pero también desde los otros sectores, desde el acompañamiento de la Iglesia, desde los movimientos de la sociedad civil? Esa sería como una gran pregunta. ¿Por dónde arrancamos frente a esta inamovilidad que parece que está pasando? Y por eso el foro, a ver, 27, ¿cuántos más? ¿Qué nos va a llevar a que realmente se solucionen los problemas de fondo? ¿Quién quiere empezar? Doctora Pasta. Pues creo que cada uno es lo que le compete. Como Ministerio Público, como Fiscal General, a nosotros nos toca actuar justamente como decía el señor comisionado, justamente y tristemente después de que se cometieron los hechos delictivos, cuando el daño en este caso pues ya se ha cometido. Yo creo que nosotros lo que debemos de hacer es investigar, esclarecer los casos y llevar a la justicia a los responsables, sean quienes sean, ciudadanos, sean funcionarios, sean guatemaltecos, sean mexicanos. Yo creo que en la medida en que nosotros logremos cumplir con esta obligación primaria del Estado, pues sí estamos enviando un mensaje que la vida tiene valor, que quien afecta ese valor fundamental que es la vida tiene un castigo, tiene una sanción, y un castigo pues que se tendrá que dar en el marco, por supuesto, de la legalidad y sin que sea necesaria tampoco la pena de muerte. Pero ¿cómo logramos, con los pocos recursos que tenemos, cómo logramos enfrentar un problema tan grave que se llegó
dejó llevar a los niveles en donde está ahora, que es el crimen organizado y particularmente el narcotráfico. Y yo creo que las lecciones que podemos extraer de situaciones tan graves como la masacre que ocurrió acá en la finca Los Cocos es que tenemos que redoblar los esfuerzos de coordinación, tanto entre el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, entre las distintas inteligencias que hay en el país. Pero si entendemos que es un problema regional, pues tenemos que actuar de forma regional. Entre los 40 detenidos, al menos 14 eran ciudadanos mexicanos y al menos 5 eran exfuncionarios de las fuerzas policiales. También hay ciudadanos guatemaltecos involucrados en las masacres que han perpetrado, al menos uno que han perpetrado los Zetas contra migrantes guatemaltecos y centroamericanos. Entonces, si no entendemos que es regional, si no fortalecemos los lazos de cooperación entre la Procuraduría General de la República Mexicana y el resto de fiscalías centroamericanas y de fuerzas de seguridad, pues no vamos a tener, vamos a estar viendo en los árboles y no vamos a lograr ver el bosque, y vamos a estar reaccionando frente a situaciones tan graves como la que hoy estamos tratando sin poder lograr prevenir. Aprovechando, hay una pregunta que tiene que ver con esto concretamente. ¿Qué avances hay para el traslado de los restos de las personas masacradas? Esa es una pregunta. ¿Va a haber alguna indemnización para las familias? ¿Y cómo dar una respuesta tan contundente para que se evite que lo mismo vuelva a pasar? Voy a empezar por la última. Pues yo creo que la respuesta más contundente es lograr que los responsables sean sancionados de acuerdo con nuestra legislación penal. Hemos conformado un equipo especial desde la Fiscalía. Entiendo que la decisión del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de darle sepultura a los cuerpos sin que fueran aún identificados se debía también a una falta de recursos y debilidad para poder esperar dada la situación. Y lo que hemos conformado desde la Fiscalía, porque a nosotros sí nos compete, y quiero señalarlo, nos compete acompañar a las víctimas en el ejercicio de todos sus derechos, entonces nos compete también acompañarlas para recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Y lo que hemos hecho es conformar un equipo especial desde la Fiscalía. Justamente estas últimas semanas han estado visitando a todos los familiares de las víctimas, pues para lograr que logren recuperar los restos de sus seres queridos. Tenemos que recordar que son personas extremadamente pobres, son personas que viven en áreas muy separadas, muy lejanas a los centros urbanos, y eso ha dificultado un poco la tarea, pero es nuestro compromiso y esperamos lograr muy poco tiempo. Gracias, fiscal. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde podemos empezar a desanudar esta madera? Bueno, yo respetuosamente quiero, por la pregunta disciplina del señor gobernador, lo primero es definir como norte que se viva en libertad y con seguridad. No puede sacrificarse uno por otro. Si se sacrifica la libertad para vivir con seguridad, estamos camino a un estado autoritario, y la democracia tiene como finalidad que todo el mundo viva con libertad y con seguridad. No son excluyentes, de manera que se requiere una planificación política que permita a cada ciudadano ejercer libremente todos sus derechos, caminar a la hora que quiera, por donde quiera, sin miedo, y este es un compromiso del Estado. Cada ser humano es el fin último del Estado, y cada ser humano desarrollado plenamente. Si no, el Estado no tendría razón de ser. Creo que hay que empezar por fijar bien estos objetivos, y esto, no quiero redundar, pero esto nos devuelve a lo que dijo Monseñor: eliminar pobreza, dar esperanza y evitar que las personas se enrollen en el crimen organizado y generen inseguridad para el país. Creo que es importantísimo cambiar esta cultura de muerte a la que se refería María Luz Monzón, porque el tema de la pena de muerte no resuelve absolutamente nada. Nosotros tenemos países donde hay 300 presos por 100.000 habitantes, donde se aplica la pena de muerte, como los Estados Unidos, y es de los países más violentos del mundo. Y
igual el caso de Rusia. Y tenemos países con muy pocos presos, sin pena de muerte, con penas bajísimas. Hay presos 60 por cada 100.000 habitantes, o menos, como Noruega, Dinamarca, Finlandia, pero claro, recaudan casi el 60% del Producto Interno Bruto en impuestos, y eso les permite dar un nivel de vida adecuado a los ciudadanos. De manera que lo primero que hay que hacer es definir qué es lo que se quiere, si vivir encerrado en la casa y sin libertad, o si se quiere vivir donde uno quiera, en la calle, en la casa, hacer lo que quiera, y con absoluta seguridad y con esperanza de desarrollo humano y de movilidad social. Es importante rescatar una frase que dijo la fiscal general: la vida humana tiene un valor, y ese valor está por encima de cualquier cosa. Y yo creo que mientras se fije este norte, vamos bien. No podemos sacrificar ninguna esfera de la vida de los seres humanos. Nadie tiene por qué tener la casa por cárcel para que los delincuentes anden en la calle, o para que o privarnos de nuestras libertades como si fuéramos nosotros los delincuentes. El Estado tiene que garantizar el desarrollo pleno. Yo creo que el estado de sitio puede ser una medida transitoria, pero nunca puede ser un fin en sí mismo, ni puede ser una forma permanente de vivir. Hablando del tema de La Plata, hay una pregunta para usted, señor comisionado. Dice: en lo que respecta a seguridad e impunidad, no debe condicionarse solo al aspecto financiero, y como prueba tenemos en Centroamérica a un país que no tiene la capacidad bélica de Guatemala y se vive de diferente manera a la nuestra. Me parece que se está refiriendo a su partido. Pero recauda un 24% de impuestos sobre el Producto Interno Bruto, y no tiene ejército. La plata que se gastaría en el ejército se gasta en educación, en salud, en otras cosas. Y sí, en este momento está siendo atropellado fuertemente por el crimen organizado, y se está replanteando el tema de fortalecer a la policía, de redimensionar los alcances hasta donde puede llegar la policía, pero no sacrificando libertad. Gracias, comisionado. Monseñor, en el aspecto específico de la gente, de esa gente, usted dice: yo había conocido la pobreza en Guatemala, pero no la miseria, la vi aquí en el Petén. Eso tiene rostro humano, de niña, de niño, de hombre, de anciano, de gente abandonada. Si pudiera de alguna manera poder tener la atención de esa gente que hoy nos quiere gobernar y que viene al Petén cuando hay campaña, pero después no se acuerda que existe, si usted les pudiera decir: miren, a esto es a lo que hay que ponerle atención, a esta gente, estos son los temas fundamentales. Yo empezaría, sin querer, yo había sacado esta hoja de informe con este dato, un artículo de César García en el periódico: la desnutrición crónica infantil afecta a 1 de cada 2 niños guatemaltecos. Y luego dice: al estar dañado el cerebro de la mitad de nuestros niños, es decir, al no alcanzar su desarrollo normal e integral, lo cual ocurre en los primeros años, estos quedan marcados de por vida y sin capacidad de competir y de superarse intelectual y físicamente. Eso nos lleva a ser una sociedad alienada, fácilmente manipulable y seriamente atrasada. Y dice: soy guatemalteco, no se trata de ofender a los guatemaltecos, es simplemente la realidad que existe y persiste. Hoy Guatemala es el país con mayor desnutrición crónica infantil en niños de menores de 5 años en Latinoamérica, y el tercer país en el mundo, solo superado por Yemen y Afganistán, y no por mucho. Tome usted debida nota: Guatemala está mucho peor que Haití en este penoso indicador. Es un botón de muestra tan grave que creo que habla solo. Y a la par de esto, que habría que ver la educación.